En Debate Abierto Radio, el protagonismo de la información. Reportaje. Bueno, muy bien, 18 minutos han pasado la hora 18 en la República Argentina. Comenzamos nuestro Debate Abierto Radio en el día de hoy, en este diálogo telefónico con Juan Pablo Enríquez, economista de nuestra región. Juan Pablo, un gusto en saludarte. Rubén Lovera, buenas tardes, ¿cómo anda? Juan Pablo, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ahora sí, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Un gusto en saludarlo. ¿Cómo va? ¿Todo bien por ahí? Pero muy bien, muy bien. Bueno, ¿están en sus pagos allí en Sauce Montrulo o no? No, en este momento estamos en Paraná. Ah, bueno. Sí, pero como queda tan cerca, vamos bien. Claro. A ver, Juan Pablo, explíqueme en este momento económico que vive la Argentina. Sé que no es una explicación fácil, pero bueno, también algunos conceptos que ha vertido en los últimos días, en las últimas horas también, el propio presidente electo Javier Milei sobre la estanflación en el primer tramo de su gestión de gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre. ¿Me explica lo que significa esto y cómo podría ser aplicado aquí en nuestro país? Particularmente, ¿cómo incidiría en los bolsillos de los trabajadores? Bueno, básicamente la estanflación es no solamente la continuidad de un proceso inflacionario, sino también la caída de la economía, ¿sí? Se venía dando una situación en la Argentina hasta este mes en la actualidad, donde existe un escenario de inflación, si bien mermó un tanto el último mes a poco más de 8 puntos, pero había crecimiento económico y generación de empleo, ¿sí? De hecho, en la provincia de Entre Ríos llegó un récord histórico en este último mes, superando el mejor tiempo de la era Cambiemos, donde se perdieron 5.000 puestos de trabajo en la provincia de Entre Ríos. Esta inflación, entonces, implica dos acciones, dos consecuencias negativas de un modelo económico, que son el aumento creciente de la inflación y la caída de la actividad económica. ¿Por qué se va a dar esta caída de la actividad económica? Porque llega la motosierra, ¿sí? La motosierra implica un creciente ajuste, una reducción del gasto en toda su esfera. Imagínate que uno de los sectores más golpeados será la obra pública, que es el que le da dinámica a la vida de los pueblos en todo el interior profundo del país. Y eso tiene una repercusión directamente negativa en la conformación del Producto Bruto Interno, es decir, del crecimiento de la economía. Sinceramente, no son buenas noticias, que ya lo vaya adelantando el presidente electo. Lo único que determina es que la población se vaya acomodando, sobre todo en su horizonte de gastos. Nadie quiere decirle al pueblo que gaste menos, porque ya la mayor parte de la población justamente votó un cambio de gobierno para cambiar su situación económica, pero no para estar peor, sino para estar mejor. Todo lo que se está hablando serían indicadores negativos, y cuando hablamos de reducción de la actividad económica, obviamente hablamos también una fuerte contracción de la generación de empleo en el sector privado, lamentablemente. Bueno, hay que tener en cuenta también el proyecto de reforma del Estado, que el propio Milei lo expresó en campaña, y bueno, ahora también ya lo ha expresado quién va a ser su ministro del Interior, y esto ya en el corto plazo va a ser tratado en el Congreso de la Nación. Y por ahí hay que dejar en claro una cuestión. La palabra ajuste, cuando tiene que ver con el gasto público, además, no es que solamente afecta a los sectores vinculados con el Estado. Si el Estado tiene una dinámica de comportamiento vincular permanente con el sector privado. Cuando cae la economía, también cae el sector privado, que es el efecto que causó el modelo Cambiemos en la Argentina, donde se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo en solamente 4 años, sin pandemia y con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Ese es el modelo que se vuelve a instalar en la Argentina. De hecho, en el día de ayer, el presidente electo ratificó a Toto Caputo, un personaje vinculado con el expresidente Mauricio Macri, que más que nada se dedica a la timba financiera internacional y que viene a hacer un negociado con las denominadas LELIQ de la actualidad, ¿sí? Las LELIQ es un mono que determina, que larga el Banco Central de la República Argentina,
y cuyos tenedores, cuyos acreedores son los bancos privados del país. Pero en la actualidad, si bien es un problema a solucionar, no deja de ser una deuda en pesos. ¿Cuál es la idea que tiene esta gente? Es dolarizar esa deuda, así como se hizo en el año 82 cuando el ministro Cavallo dolarizó la deuda de las familias más ricas de la Argentina. Bueno, lo que se pretende, nuevamente emulando la epopeya de Cavallo, es dolarizar esa deuda para que el conjunto de la población le pague a los bancos una deuda que hoy tenemos en pesos y que la van a dolarizar. Esa es la idea básicamente, y aumentar la deuda externa de la Argentina. Sinceramente, uno pretendería, sobre todo en una columna de economía, darle a la población buenas noticias, buenos augurios, sobre todo porque estamos llegando a fin de año, es un año muy difícil, pero más que nada el consejo es ir tratando de evitar gastos superfluos, esos gastos que uno habitualmente hace por fuera de lo normal, y esperando a ver cómo reacciona la economía en las próximas semanas, en los próximos meses, con las medidas que se llevan adelante, que ya vienen anunciando que son de ajuste. Ahora digo, el propio Milei ha hecho mención en declaraciones periodísticas de que este proceso, para salir del proceso inflacionario a propósito, demandaría entre 18 y 24 meses, 2 años, el primer tramo de su gestión. ¿Está para aguantar el ciudadano común todo ese periodo? No, no está para aguantar. Yo entiendo que bajo un marco de políticas de este tipo, a los 3 meses de gestión va a tener todas las plazas de la Argentina llenas, porque obviamente él ganó con un resultado holgado de las elecciones, y la gente que lo 55 votó... a 44, vamos a hacer un parámetro, ¿no? Exactamente, un resultado histórico. La gente que lo votó para estar mejor, no para estar peor. Y este latiguillo que suelen usar quienes forman parte de proyectos liberales en la Argentina, bueno, tenemos que sufrir un determinado tiempo para dentro de tanto tiempo pasarla bien, no existe. Bueno, el habitante, el laburante de la Argentina quiere que le solucionen los problemas cuanto antes. Entonces, me da toda la impresión, creo fervientemente que va a ser así, que en los primeros 3-4 meses de Milei, con ese tipo de cuestiones que se están de alguna manera indicando que van a ocurrir, se va a generar un descontento muy importante por parte de la población, y eso obviamente va a hacer caer la imagen positiva que tiene el presidente electo por estos días. Bueno, dijo que va a liberar todos los precios que pueda también, lo que ha mencionado recientemente. Claro, imagínense, nosotros hemos comprado, gran parte de la población compró que la palabra libertad venía a sacarnos de las cadenas del yugo español, no sé específicamente, pero en realidad la libertad que pregona Milei es una libertad de mercado, y si los mercados no tienen al Estado para que los controlen, hacen lo que quieren y ponen los precios que quieren, y sinceramente abusan de todo su poderío. El Estado es el único capaz, funcionando bien obviamente, de regular y de defender los derechos de los sectores asalariados e informalizados de la Argentina. Bueno, esperemos que todo esto pase cuanto antes, y si las medidas que se dan, como se vienen prometiendo, son contrarias a los intereses del pueblo, el pueblo trabajador justamente se pueda organizar y pueda resistir y luchar para defender esos intereses y para cuidar el plato de comida, que es lo más sagrado que tiene una familia. Ahora, digo, Juan Pablo, teniendo en cuenta lo que, en definitiva, venía pregonando el propio Milei en campaña, cómo iba a ser su política de Estado, a esto ya lo había dicho, y la gente votó ese cambio. Sí, había dicho varias cosas con las que sigue manteniendo coherencia, el tema del gasto y demás. No así el tema de la dolarización y de la eliminación del Banco Central. Pareciera que, por lo menos en una primera etapa, no van a ser parte de las medidas que llevará adelante. Y también hablaba de que no se iba a juntar nunca con la casta y de que iba a eliminar la casta, y terminó acordando con el proyecto político que chocó la Argentina en el periodo 2015-2019. Entonces, sinceramente eso me parece hace generar bastantes dudas sobre las condiciones que tiene el candidato electo en la Argentina, y seguramente en la práctica, ya con el diario del lunes, iremos evaluando.
pero está claro, y si uno analiza todos nuestros procesos históricos, todo lo que es reducción del gasto siempre termina repercutiendo de forma negativa en los sectores humildes de la patria, y siempre termina generando resultados negativos para los bolsillos de los sectores del trabajo. Nunca pierden los ricos, siempre pierden los pobres. La casta, en definitiva, es la casta financiera que se viene a quedar con el patrimonio de la Argentina, que, dicho sea de paso, tenemos litio, tenemos vaca muerta, tenemos gran cantidad de recursos que son muy codiciados en el mundo, sobre todo por algunos agentes del mercado internacional, como son los grupos económicos BlackRock, Templeton, Vanguard, que no solamente se enriquecieron a costa del modelo de valorización financiera del proyecto macrista, sino que también vienen por la revancha a llevarse todo lo que queda de patrimonio en Argentina. Bueno, hoy ha dicho Diana Mondino, la futura canciller del gobierno de Javier Milei, le dijo a los empresarios en este encuentro de la Unión Industrial Argentina que vayan comprando generadores para el verano, digo, teniendo en cuenta también el proceso que hay en Vaca Muerta y bueno, lo que ha significado las inversiones de los últimos años. ¿Usted cree que hay algún tipo de desconocimiento del manejo del Estado? Sí, da muchísimo la impresión que sí. Fíjate que el mismo presidente... Digo, porque por ahí parece decir, hay algunas declaraciones que hasta parecen improvisaciones. No, pero además yo no sé si están buscando que la gente que los votó tenga un enorme descontento antes de comenzar la gestión, porque nadie quiere que le digan que va a poder comer menos, que no va a poder usar el ventilador, el aire acondicionado, que no va a poder hacer nada porque va a ser todo caro y no le va a alcanzar la plata. Nadie quiere que le digan que no va a cobrar su aguinaldo ahora en diciembre cuando vienen las fiestas, está esperando... Cuidado que diciembre es un mes sensible para los argentinos, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. Pero Argentina, recordemos siempre, es un país rico que tiene una errónea distribución de la riqueza. Por eso hay que gobernarlo bien y no gobernarlo en favor de un sector que siempre termina siendo el más poderoso. Sí, creo que hay que dejar gobernar a las autoridades electas. Eso es importante, Juan Sí, Pablo. absolutamente. Digo, porque es parte del sistema democrático, ¿no? Así es, además gran parte de la población los apoyó, Claro. Así que hay que esperar los resultados que van a tener estas políticas públicas, aunque muchísimos que ya venimos transitando y analizando los procesos históricos de la Argentina, ya sabemos cómo van a ser estos resultados. No hay manera alguna que con una motosierra que achique gastos en lugares sensibles para el país, eso termine dando buenos resultados, ¿sí? Cuando se cae la economía, se pierden empleos y gran parte de las familias argentinas sufren las consecuencias, y eso la verdad que no es algo que quiera gran parte del país. Sí, digo, ya habló severamente del proceso de privatizaciones en el país. Y son las mismas recetas que hemos conocido en el modelo de valorización financiera, esencialmente en lo que fue década del 90. Eso terminó con un índice de desocupación del 23%, con un 60% de indigencia, 70% de pobreza, con un casi 200% de deuda sobre PBI, con los peores indicadores sociales y económicos de la Argentina. Esperemos que eso no ocurra, tratemos de ser optimistas en un escenario de muchísima adversidad. ¿Observa un escenario sombrío? Absolutamente, hoy no hay chance alguna de buscar optimismo, más que en la organización de aquellos que serán los afectados por medidas económicas de ajuste que no son nuevas, que son viejas recetas que ya hicieron fracasar al país en reiteradas ocasiones. Hoy hizo declaraciones la actual vicepresidenta Cristina Fernández y ha hecho mención que esta inflación es igual a catástrofe social. ¿Esto cree usted que podría darse en el corto plazo si se aplican este tipo de medidas? Sí, es lo que planteé hace un par de minutos. Cristina lo mencionó hace aproximadamente 8 meses en una charla en Río Negro. Hizo mención a que el efecto conjunto de la inflación con la caída de la economía, lo que se denomina técnicamente esta inflación, es una tragedia social, y es lo que yo dije, que dentro de 3-4 meses, si esto ocurre, gran parte de la población seguramente saldrá a las calles a reclamar para cambiar el rumbo de un destino que sinceramente va a afectar muchísimo sus intereses. Usted está hablando marzo, abril del año próximo. Exactamente, no comienzo, veo otro... Comienzo de clase, en definitiva, ¿no? En ese momento. Sí, puede ser antes, inclusive, porque, reitero, la gente vota con expectativas de que los cambios sean positivos para sus bolsillos, no negativos. Y empezamos con cambios negativos,
en este escenario de tanta debilidad salarial, entiendo que la gran mayoría de la población, y sobre todo si en el día de hoy irresponsablemente nos plantean que va a haber crisis energética en el verano, cuando estamos aumentando nuestra capacidad de producción de energía, sinceramente genera muchísima zozobra en gran parte de nuestra población. Juan Pablo Enríquez, ha sido usted muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buena semana. Juan Pablo Enríquez, economista, ha estado junto a nosotros aquí en Debate Abierto Radio.